Dragon Ball Z Guardián 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Por lo que el grupo había visto en la vigilancia satelital, rápidamente se percataron de varias cosas. Primero, que el androide 13 estaba vivo y completamente reparado. Segundo, había adquirido un núcleo de poder, probablemente de la cáscara del androide 14, así que ahora su fuerza se combinaba con la del androide 14. Además, Bulma había conseguido varias capturas de pantalla de la base donde había visto al androide 13. Efectivamente, ese lugar era una fortaleza, con muchos trajes mecánicos patrullando las zonas montañosas. Entrar allí llevaría tiempo. Aún así, si aquí era donde el ejército de la cinta roja mantenía su liderazgo, si lograban destruirlo, la organización quedaría destrozada. El grupo tardó poco más de una semana en entrenamiento adicional para aumentar aún más su fuerza. Aunque dudaban que alguno de ellos pudiera alcanzar el nuevo nivel de poder de 13, creían que un ataque conjunto sería más que suficiente para vencerlo. Después de todo, había funcionado contra 14 cuando eran menos numerosos. Además, el tiempo adicional de entrenamiento le dio a Kakaroto la oportunidad de alcanzar a los demás Saiyajin y alcanzar el nivel de su hermano. Los bloqueadores de Ki demostraron ser cada día más valiosos. Yamcha había regresado al mirador tras la reunión en la casa Kami, aún entristecido por la desaparición de Tien. Entrenó con los demás y logró fortalecerse, diciéndose a sí mismo que esta batalla le daría la oportunidad de encontrar respuestas sobre el paradero de los Tríclopes. Sin embargo, 13 no había esperado pacientemente todo este tiempo. Mientras el grupo se entrenaba para el asalto a la fortaleza muscular, 13 había sido enviado varias veces y terminó destruyendo 2 pueblos y una de las bases militares más grandes del rey Furry. Sin duda, todo era un cebo, y por difícil que fuera no responder a la llamada, el grupo se mantuvo entrenando en el mirador. Cuando llegó el día del asalto, el grupo voló en silencio por la gélida cordillera con sus bloqueadores de Ki firmemente atados a los brazos. Querían sorprender a sus enemigos. No podían permitirse ser interceptados. Kakaroto abrió el camino, flanqueado por Kami y Raditz. Kiki iba justo detrás, con los gemelos siguiéndola y los guerreros humanos restantes flanqueándolos. Bulma permaneció en el mirador para vigilar a los gemelos de esta línea temporal y para seguir vigilando al Ra para el grupo. De repente, mientras el grupo de guerreros se acercaba a la gran fortaleza, Kakaroto oyó un zumbido en el auricular que Bulma le había dado. Tengo buenas noticias. 13 acaba de volar hacia el oeste. Lo he cronometrado moviéndose a Mach 20 y aumentando rápidamente, así que estará bastante lejos para cuando lleguen. Kakaroto asintió y sonrió a sus aliados. Bueno, entonces parece que vamos a tener una ventaja. Todavía tendremos que lidiar con armas A y mechas, pero podemos manejarlos, dijo. Kiki se golpeó la palma de la mano, con una sonrisa en su hermoso rostro. Bueno, destruyamos todo lo que podamos. Si tenemos la oportunidad de ver a ese emperador, lo matamos también. Volvió su atención hacia Gohan y Tanip. ¿Alguno de ustedes sabe qué aspecto tiene? Si lo supiéramos, ya lo habríamos dicho, respondió Gohan con seriedad. Ni siquiera sabíamos de esta fortaleza muscular, aún así, si está aquí, seguro que llamará la atención. Vámonos. Abrió los ojos lentamente y, para su sorpresa, su visión se volvió nítida en cuestión de segundos. Sin aturdimiento, sin necesidad de adaptarse a la brillante luz que lo cubría, simplemente, su visión se sentía mucho más nítida que nunca. Dondequiera que estuviera, era como ningún otro lugar en el que hubiera estado antes. Una cámara de metal estéril con paredes de acero plateado, completamente inmaculadas. Sentía un dolor sordo en todo el cuerpo, y al intentar incorporarse, rápidamente se vio atrapado en gruesas ataduras metálicas que le rodeaban el estómago, las piernas y las muñecas, manteniéndolo atado a una mesa de operaciones plana. ¿Qué demonios estaba pasando? Trató de recordar lo que le había sucedido, el último recuerdo que tenía. De repente su visión cobró vida, sus ojos fueron ocupados por 2 pantallas de vídeo que reproducían perfectamente su último recuerdo, salir de un gran cráter y luego ser golpeado hasta quedar inconsciente por Android 16. Tien negó con la cabeza rápidamente, haciendo que la imagen se desvaneciera. Sin duda, estaba sobrecogido por lo que acababa de ver. ¿Tenía algún tipo de reproductor de vídeo en los ojos? ¿Qué demonios?
Necesitaba respuestas, y las necesitaba cuanto antes. El tríclope forcejeó con las ataduras de su cuerpo por un instante, pero con un tirón rápido, sus brazos las desgarraron por completo, y con una mano arrancó la atadura metálica que le rodeaba el estómago. Acabo de destrozar titanio sólido sin necesidad de usar energía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mientras levantaba las piernas para romper las ataduras de metal que las sujetaban, se dio cuenta de que llevaba pantalones cortos negros. Al menos, su captor le permitió conservar su modestia. Se sentía extraño al mover el cuerpo. Cada movimiento se sentía un poco rígido y la piel en general, un poco entumecida. Quizás era un efecto secundario de estar atado tanto tiempo. Solo podía esperar. Se obligó a levantarse y observó mejor su entorno. Tien sintió que se le helaba la sangre al ver mesas con equipo médico, bisturíes y sierras, y todo tipo de misteriosas piezas mecánicas dispuestas sobre otras mesas. ¿Qué era todo esto? Tien salió nervioso del quirófano, recorriendo el pasillo metálico más cercano. El área parecía vacía, y el tríclope descartó rápidamente la idea de pedir ayuda. Quien lo trajo allí probablemente no se preocupaba por su bienestar y no quería llamar la atención. Suki se sentía diferente de alguna manera explicable. De repente, vio a un anciano doblando una esquina, un tipo espigado, con la cabeza algo calva, un bigote blanco y desgreñado y una melena blanca enmarañada que le caía por la nuca. Tien no tenía ni idea de quién era, pero el hecho de que llevara bata le hizo creer que era él quien lo tenía atado a la mesa. Acortó la distancia en un instante, moviéndose mucho más rápido de lo que creía capaz. Sus puños agarraron al extraño por las solapas de su bata, inmovilizándolo contra la pared metálica. Muy bien, amigo, dime ahora mismo, ¿quién demonios eres y dónde demonios estoy? Los ojos del anciano se abrieron de par en par, conmocionado y asustado, y las palabras que intentaba pronunciar se le atascaban en la garganta. Tien oyó pasos rápidos por el pasillo y, segundos después, sintió unas manos fuertes que lo sujetaban por los hombros e intentaban apartarlo del anciano. El tríclope se giró para ver quién lo sujetaba. Vio dos figuras al final del pasillo. Un joven de pelo negro que le apuntaba con un rifle de asalto y una rubia conmocionada, vestida con bata, que los observaba con una expresión de profunda preocupación. Tien miró por encima del hombro y, para su sorpresa, vio que era Android 16 intentando apartarlo del anciano, y, sorprendentemente, aunque parecía que 16 se esforzaba al máximo, no pudo mover al tríclope ni un centímetro. Enfurecido, lanzó un puñetazo hacia atrás y lo clavó en el estómago de 16 pies. Para su sorpresa, la potencia del ataque fue tal que derribó al androide gigante, lo lanzó por el pasillo metálico y se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que lo arrancó a pedazos. Tien bajó la mirada hacia su propio puño, con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Qué tan fuerte era? Señor Shinan, por favor, si me baja, le explicaré todo, dijo finalmente el anciano mientras gotas de sudor nervioso corrían por su rostro arrugado. Llámeme Dr. Gero. El grupo había impactado como un rayo, con ráfagas de energía cayendo sobre los muros de la fortaleza. Cabe destacar que el ejército de la cinta roja montó rápidamente una defensa. Los cañones antiaéreos cobraron vida y comenzaron a disparar contra los guerreros Z, pero ni siquiera armas de esa velocidad pudieron alcanzar a un Saiyajin, ni a un Super Namek, ni a un humano con Kaioken. Los pilotos de mechas se pusieron sus trajes de poder y despegaron hacia sus atacantes. Si bien estas maravillas de la tecnología moderna podían hacer a un humano mucho más fuerte de lo que uno imaginaría, parecía que incluso sus números estaban siendo diezmados por la fuerza atacante. Explosiones y destellos iluminaron el cielo azul pálido, seguidos poco después por nubes de humo que amenazaban con oscurecer el sol. Kiki zigzagueaba por el aire, atrayendo el fuego de los cañones antiaéreos hacia ella, pero ahora permitiendo que las balas la alcanzaran. Algunas lograron rozar sus brazos expuestos, pero la princesa Buey ignoró el dolor que le produjo. Se lanzó en picado hacia un cañón, cargó una bola de energía blanca en la palma de la mano y la lanzó. El primer cañón antiaéreo explotó en un instante, una gloriosa explosión naranja que esparció metralla por el aire. Kiki volvió a correr por el patio, con el fuego de su rifle de asalto zumbando junto a su figura sobrehumanamente rápida, mientras se dirigía al segundo cañón antiaéreo que veía. Otra bola de luz salió disparada de su mano y explotó contra el gran cañón, provocando una explosión masiva en el paisaje nevado. En el aire, Kakaroto estaba rodeado por un trío de cazadoras de batalla, esquivando por poco la ráfaga de golpes de sus puños mecánicos. En su forma básica, parecía que un número suficiente sería capaz de abrumarlo, pero Kakaroto no se arriesgaría a eso.
Sus músculos se tensaron con un movimiento rápido y la ola de ki dorado que brotó de su cuerpo impactó con una fuerza vertiginosa que lanzó a sus atacantes por los aires. El Super Saiyan se movió velozmente por el aire, atravesando la cubierta de vidrio reforzado de un traje y sacando al piloto, y luego hizo lo mismo rápidamente con los otros dos pilotos aturdidos. Voló hacia abajo y depositó al trío de humanos en el patio, mirándolos con severidad. Recomiendo que se queden abajo, advirtió Kakaroto. Se oyeron unos chasquidos repentinos detrás del Saiyajin, el sonido de armas amartilladas. Kakaroto echó un vistazo distraído por encima del hombro y vio a un escuadrón entero de fusileros de la cinta roja apuntándole. Si no les importa, prefiero evitar matarlos a todos también. Extendió la mano, creando un poderoso ataque de aire comprimido que se lanzó hacia los pistoleros reunidos a gran velocidad. Golpeó como una bola de bolos que atraviesa un montón de bolos, y los soldados, dispersos, se estrellaron contra el suelo y las paredes. Estaban heridos, quizá con algún hueso roto, pero estaban vivos. Kakaroto levantó la vista y vio a su hermano y a su padre adoptivo enzarzados en una batalla, y saltó para unirse a ellos. Grandes hilos, ocultos bajo capas de nieve compactada, estallaron repentinamente y lanzaron nubes de nieve blanca al aire. De los profundos túneles surgieron trajes mecánicos mucho más grandes, de color rojo intenso y negro. 3 en total, todos mucho más resistentes que los chalecos antibalas con los que el grupo ya contaba. Uno de los gigantes apuntó a Yamcha, con un láser Gatling montado en el hombro fijo en él y disparando una ráfaga de rayos azules. Yamcha parecía esquivar los ataques con destreza, pero una ráfaga le voló el codo, aturdiendo al exbandido lo suficiente como para que el mecha le asestara 3 ráfagas más que lo lanzaron por los aires. Un segundo robot gigante despegó con la velocidad suficiente para interceptar a Yamcha. El gigante retiró su puño mecánico izquierdo y luego impulsó el brazo hacia adelante, golpeando con los nudillos la espalda de Yamcha con tanta fuerza que lo hizo aullar de dolor y lo lanzó por los aires. El ex bandido voló lentamente por el aire, reduciendo gradualmente su impulso descendente mientras ahuecaba las manos en la cadera. Maldita sea. No dejaré que me detengan, bastardos. Kameame, su voz se apagó, sintiendo la familiar bola de luz azul pálido formándose en sus manos, amplificándola con su Zenkaoiken para darle un tenue brillo rojo. Ja. La onda de energía voló por el aire a una velocidad cegadora, acercándose rápidamente a uno de los mechas gigantes. La bestia acorazada alzó el brazo, y el gran escudo de su antebrazo interceptó la explosión, aparentemente bloqueándola. Sin embargo, la onda de Kamehameha se clavó gradualmente en el grueso metal como un taladro, partiéndolo en dos y formando un profundo cráter. La onda de energía azul estalló en una poderosa explosión que se extendió por el antebrazo del mecha, provocando que su puño explotara en una gran bola de fuego. Ja, dijo Yamcha, recuperando lentamente el aliento. ¿Eres el mejor que el ejército de la cinta roja te ha ofrecido? TCH, no eres nada comparado con los androides. Tien se sentó en la misma mesa de operaciones, mientras Gero paseaba nervioso por la habitación intentando ordenar sus pensamientos. Hachiko revisó a 16 en busca de cualquier daño externo que el tríclope pudiera haber causado, mientras Nadamaru permanecía en la puerta, observando todo con impaciencia. Preguntaré de nuevo. ¿Dónde estoy? Preguntó Tien, hundiendo los dedos en la mesa de operaciones con tanta fuerza que deformó la superficie. Un laboratorio oculto bajo la fortaleza muscular, dijo Hachiko, levantando la vista de 16 por un momento. El Dr. Gero lo mandó construir en secreto unas semanas antes de la insurrección, por si necesitaba trabajar en privado. El lugar tiene una entrada secreta en el laboratorio principal y otra oculta en la ladera de la montaña. Fue por ahí que 16 te trajo hasta nosotros. Tien levantó una ceja y luego miró al anciano. ¿Por qué exactamente me trajeron aquí? Preguntó. Esto, puede que lleve un tiempo explicarlo. Para entender por qué estás aquí, necesitarás comprender la historia de mis androides, comenzó Gero, inhalando lentamente. Los androides fueron inicialmente creaciones mías y de un viejo colega, el Dr. Flape. Los modelos más antiguos eran máquinas torpes y arcaicas, apenas capaces de pensar. El comandante rojo quería que los modelos futuros no solo fueran más fuertes, sino también más inteligentes. Eso llevó a la creación del androide 8. Muy inteligente, muy fuerte, pero demasiado amable. El tríclope resopló al oír eso. Supongo que a tu comandante no le gustó eso, ¿eh? Preguntó en un tono sarcástico y apagado. Gero suspiró y asintió. En efecto.
Para los siguientes modelos, el comandante rojo quería que mejoráramos la agresividad de nuestros androides, y, lamentablemente, fue entonces cuando empezaron a suceder desastres uno tras otro. Los androides 9, 10, 11 y 12 eran mentalmente inestables. Altamente violentos y destructivos. Tuve que destruirlos a todos con las bombas implantadas en sus pechos. Tien miró lentamente a su alrededor, frunciendo el ceño. Sí, debió ser una verdadera tragedia tener que deshacerse de un montón de robots asesinos. ¿Qué pasó con el Dr. Flape y el androide 8? Flape se fue, admitió Jero con un dejo de tristeza en la voz. Se pegó a la pared y volvió a suspirar. No podía seguir haciendo esto, viendo cómo sus obras se convertían en abominaciones violentas. No podía seguir haciendo esto sabiendo que tantos soldados habían sido asesinados por nuestros androides. Lo ayudé a escapar, pero no me atreví a ir con él. Iba a ser el padre de la robótica moderna, y con los recursos casi infinitos del ejército de la cinta roja. Fui codicioso, no podía dejar pasar una oportunidad como esta, ojalá lo hubiera hecho. No he vuelto a ver a Flape, pero después de todos los horrores que han causado nuestras creaciones, dudo que quiera volver a verme. En cuanto al androide 8, está aquí abajo. Parcialmente desmantelado y desconectado, pero no me atrevo a destruir a una criatura tan inocente. Quizás cuando todo esto termine, lo reconstruya y le permita vivir su propia vida, concluyó Jero. Bueno, creo que conoces bien a 13, 14, 15 e incluso a 16. Me temo que no te gustará saber cómo los mantuvieron bajo control. Una creciente sensación de temor comenzó a apoderarse del tríclope, recordando el sueño que había tenido hacía tiempo. Dime. Dime ahora, dijo Tien, apretando los dientes. Había sugerido que para mantener a raya a los androides, necesitaríamos algún tipo de unidad controladora. Sin embargo, tendría que ser un ser humano con gran poder psíquico. Jero se puso las manos en las caderas y bajó la mirada. Fue entonces cuando, un asesino a nuestro servicio sugirió un candidato viable. Me llevó al complejo de la RA, no recuerdo cuál. Creo que los androides y yo estábamos constantemente en movimiento. En el sueño, estoy atada a la mesa de operaciones, tan drogada que ni siquiera puedo usar mis poderes. Jero está de pie sobre mí, y su mano se mete en mi pecho. Entonces, como un mago con ese truco de trapo, me extrajo los órganos con un movimiento rápido, como si estuvieran todos atados. Tú no, dijo Tien en voz baja, con las palabras saliendo de su boca en un susurro. Él no, era solo un niño. Pensó que era solo una pesadilla, que no podía ser cierto. De verdad le habían hecho todo eso a Xiaotzu, lo habían retorcido y desfigurado hasta convertirlo en un monstruo, bastarrado. Rugió Tien, poniéndose de pie y arrancando la mesa de operaciones del suelo con un manotazo hacia atrás. 16 se levantó, listo para defender a su creador, aunque el encuentro anterior demostrara lo inferior que estaba. Era solo un niño. Secuestraste a mi mejor amigo, Y. Lo sé. Espetó Jero, apretando sus puños arrugados y mirando fijamente al tríclope. El repentino arrebato hizo que el tríclope se callara por un instante. Créeme, sé de todas las atrocidades que he tenido que cometer, lo sé. Hachiko dio un paso adelante nerviosamente. El Dr. Jero el emperador lo ha mantenido con vida debido a su valor para su causa. Otros como el mercenario Tao han tenido finales bastante espantosos. Tien miró al rubio. Está bien, parece que no tendré la oportunidad de vengarme de Tao. Volvió a mirar al anciano doctor, con su ira un poco mejor bajo control. Vuelve a contarme sobre los androides. ¿Cómo es que 16 aparentemente no puede ser controlado por Xiaotzu? Raditz se precipitó por el aire, tan rápido que se convirtió en un borrón para los pilotos de mechas. Su puño se estrelló contra el costado de una chaqueta de batalla más pequeña con la fuerza suficiente para lanzarla por los aires, rebotando contra otros dos mechas en el aire como una bola de pinball armada hasta los dientes. El Super Saiyan de pelo largo se precipitó por los aires, interceptando una de las chaquetas de batalla dañadas y lanzándola por los aires con una patada cargada. La potencia del ataque impulsó el traje esférico por los aires, tras lo cual se estrelló contra el torso de uno de los mechas gigantes. El impacto provocó explosiones que recorrieron su gigantesca estructura, destruyéndola por dentro y por fuera. Vaya, hay un montón de estos tipos. Comentó Gohan, surcando el aire junto a su hermana. Salieron disparados en direcciones opuestas, ambos atacando un denso grupo de chalecos de batalla más pequeños y destrozando cualquier mecha dañado hasta el patio de la fortaleza. Las manos de Tanip se cerraron, cada una atrapando un misil en pleno vuelo.
HMPH, sí, lo sé, deberían saber cuándo parar, dijo antes de lanzar los misiles de vuelta a su remitente al triple de velocidad que antes. La explosión resultante envió al mechumeante a toda velocidad hacia la cima de una montaña cercana. Hubo un repentino crujido en sus auriculares, un mensaje de Bulma. Chicos, esto no les va a gustar, pero bueno, 13 está de camino hacia aquí, moviéndose 3 veces más rápido de lo que era cuando se fue, y cada vez más rápido. Parece un poco enojado. Ya era hora. Pensé que podría haber sido estúpido, comentó Raditz. Miró a Kakaroto. Ahora, hermano, terminemos con esto. Su aura dorada volvió a la vida, las venas se le hincharon en la piel antes de que sus músculos volvieran a crecer. Esta vez fue mucho más fácil, pero aún sentía dolor. Kakaroto siguió el ejemplo de sus hermanos y pareció menos afortunado, gruñendo al sentir oleadas de dolor que lo atormentaban. Sus músculos se hincharon gradualmente, y Kakaroto sintió que su poder aumentaba más allá del de su forma normal de Super Saiyan. A medida que su aura se desvanecía, jadeaba, pero podía sentir el gran avance de su fuerza. Milímetros, los músculos grandes no son lo mío, tendré que investigar esto más a fondo cuando me encargue de los androides. Sobre ellos, Nam cargó una bola llameante de ki naranja y apuntó al mecha gigante restante. La explosión salió de su palma, una gran ola de fuego que explotó contra el costado derecho del mecha y lo golpeó con tanta fuerza que lo impulsó unos centímetros por los aires. Mientras las llamas se extinguían, revelando el metal derretido del brazo derecho del mecha, Krilin apareció en el aire tras el traje robótico dañado. Rápidamente formó un Qianzan dorado en su mano y lo lanzó hacia adelante. La hoja de sierra dorada se movió rápidamente por el aire hasta impactar el codo izquierdo y cortarlo limpiamente, dejando el antebrazo incorpóreo estrellándose contra el suelo. Con una velocidad sorprendente, el mecha giró, abriendo un compartimento en su hombro izquierdo para revelar un cañón rojo brillante. Un rayo de luz salió disparado, más rápido de lo que Krilin pudo reaccionar, y el rayo explosivo lo lanzó por los aires. Un segundo ataque salió volando hacia él, pero esta vez Kami descendió en picado y atrapó al monje, alejándolo de la explosión. HMPH. Necesitas mejorar tus reflejos, Krilin. Kami levantó un brazo corpulento, con rayos cayendo en cascada sobre sus músculos hinchados, antes de que un rayo de gloriosa luz blanca saliera de su palma y golpeara al mecha gigante justo en el pecho. Una explosión masiva destrozó toda su estructura, lanzando grandes trozos de metralla por los aires. El armazón destrozado cayó al suelo y su cuerpo se estrelló contra un campo de nieve con la fuerza suficiente para provocar pequeños temblores en la zona. La victoria duró poco. Mirando hacia el oeste, el grupo vislumbró una luz naranja brillante en el horizonte que se acercaba cada vez más. Allá vamos, es hora de ver si el entrenamiento valió la pena, dijo Kami, soltando a Krilin. Supongo que en ese momento me preocupaba saber que tantas máquinas poderosas estarían controladas exclusivamente por un solo ser, dijo Gero. Así que decidí tener mi propio agente, por si acaso. Uno en quien confiar su propio poder. Señaló a 16. Cuando creé a 16, revisé los archivos hasta encontrar los planos de 8. Con ellos, repliqué sus patrones de ondas cerebrales, para que 16 también fuera amable. En última instancia, me fue leal. Sin embargo, para convencer al emperador de lo contrario, le pedí que viera a través de los ojos de 16, y que 16 también pudiera detectar las órdenes de Xiaozu. Sin embargo, al final, me correspondió a mí decidir qué órdenes seguía. Aunque Gero no iba a decirlo en voz alta, la menor actividad cerebral de 16 lo hacía más fácil de controlar. Gero volvió a pasearse por la habitación, ajustándose lentamente el bigote. Cuando el emperador llegó al poder, esperaba usar a 16 para asesinarlo. Después de todo, tenía la fuerza para detener a sus hermanos si se rebelaban. Pero, la oportunidad de atraparlo a solas nunca llegó. Y para colmo, 14 y luego 13 se transformaron, volviéndose mucho más fuertes de lo que 16 podía soportar. Y para colmo, tuve que darle a ese enano acceso a Fei. ¿Fei? Preguntó Tien, cambiando ligeramente de postura. Nunca lo mencionaste antes, ¿qué pasa? El anciano doctor se quedó en silencio, preguntándose cuál era la mejor manera de expresarlo. Fei es el primer, y hasta ahora el único bioandroide que he creado. Empecé a trabajar en él antes de la insurrección. Una criatura nacida del ADN de los luchadores más fuertes que aparecieron en el planeta. Humanos, Saiyajin, incluso Kami y los demonios del hielo que vinieron a la Tierra. Oh, genial, comentó Tien, sacudiendo la cabeza con fastidio.
Prepara un cóctel de ADN tan grande como ese, apuesto a que esa cosa es imparable. Déjeme terminar, señor Shinan, respondió Gero, cruzando los brazos. Cuando Raditz lanzó a 16 contra ese cráter, apagué su transmisión de vídeo para que Chiaotzu lo creyera muerto. Así, pudo actuar con mayor libertad. Con mi agente más libre, decidí seguir adelante con la creación de un ser capaz de dominar tanto a 13 como a Cell si fuera necesario. En ese momento, Tien recordó su repentino cambio de fuerza y el equipo operativo que lo rodeaba al despertar. No, en serio no, me temo que sí, dijo Gero, con la voz mortalmente seria. Técnicamente, ahora eres el androide 17. Debo admitir que me pillaste desprevenido. Nunca esperé que fueran ustedes quienes me hicieran salir, nunca esperé que encontraran nuestro escondite, dijo 13, aterrizando lentamente en el patio. Una niebla blanca y pálida comenzó a formar círculos en el aire. Le llevaste ventaja al viejo 13. Disfruta de eso, porque ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Lo dices tú, dijo Raditz, antes de resoplar con fuerza y escupir al suelo agrietado. De repente, Yamcha dio un paso adelante, apretando los dientes con pura rabia. Ya tuve suficiente de tus malditas alabanzas. Dinos dónde está Tien. Ahora. Gruñó. Por un instante, 13 pareció genuinamente sorprendido. El imponente robot de piel azul se encogió de hombros con desdén y luego dijo: ¿Ese bicho raro de 3 ojos? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿No tienen a los mutantes como él atados? Ese pequeño insulto fue suficiente para llevar al bandido de la cicatriz al límite. Dejó escapar un grito escarlata que le recorrió todo el cuerpo, multiplicando por 50 su velocidad. Yamcha, espera. Gritó Kakaroto, demasiado tarde. Yamcha se abalanzó hacia adelante, cruzando todo el patio en un segundo. Al llegar a 13, de inmediato lanzó una lluvia de patadas, cada una lo suficientemente fuerte como para golpear a un ser humano normal. 13 no se molestó en esquivar. ¿Por qué debería hacerlo? Cada golpe rebotaba en su rostro y le hacía mover la cabeza unos milímetros, pero no le hacían ningún daño a su resistente casco. Yamcha levantó ambos puños por encima de la cabeza, multiplicando esta vez su poder físico por 60. Blandió ambos puños al unísono, impactando la sien izquierda del androide con tanta fuerza que lo hizo deslizarse unos centímetros hacia un lado. ¿Eso es todo? Pansy, gruñó, desapareciendo y reapareciendo detrás de Yamcha, antes de golpear con la rodilla la espalda de su enemigo con tanta fuerza que lo lanzó a través de una gruesa pared de metal. El androide azul gigante giró una fracción de segundo después de terminar con el humano, su dedo crujió con una luz dorada pálida. 13 extendió su brazo, un arco de luz estalló desde su dedo y se precipitó hacia los otros guerreros. La explosión que siguió golpeó lo suficientemente fuerte como para volar a los otros guerreros humanos y obligar a los demás a prepararse contra la inmensa fuerza. 13 salió disparado a través del humo, riendo como un loco, blandiendo su puño gigante contra Kami. El namekiano apenas esquivó el golpe, respondiendo con un rodillazo rápido que impactó en la cara de 13 y le empujó la cabeza unos centímetros hacia atrás. ¡Ja! Eso es todo. Espetó 13, antes de extender el codo y golpear a Kami en la frente, lanzando su cuerpo hacia atrás por todo el patio. Raditz se abalanzó repentinamente sobre el monstruo de piel azul antes de que pudiera volver a atacar a Kami, golpeándolo 3 veces en la cara, cada golpe con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder un paso. Raditz clavó ambos talones en el esternón de 13, el golpe con la fuerza suficiente para provocarle pequeñas grietas en la piel acorazada. ¡Ja! ¿Te gusta eso? Espetó Raditz. No puedo decir que sea fan, respondió 13 con desdén, agarrando uno de los tobillos de Raditz con una mano gigante. Giró a su enemigo como un muñeco de trapo, estrellando al Super Saiyan de pelo largo contra el suelo al menos 4 veces, antes de girar a su aturdido enemigo y lanzarlo al cielo azul. Los gemelos lo atacaban por detrás, y 13 se giró rápidamente y se preparó para el asalto inminente. Aunque sus sensores le indicaban que no habían alcanzado el nivel de Kakaroto o Raditz, seguían siendo bastante poderosos y podían representar una amenaza considerable ahora que lo atacaban al unísono. Pronto fue flanqueado por una ráfaga de puñetazos y patadas, moviendo sus enormes brazos para bloquear cada golpe. Eran rápidos, pero él era más rápido, aunque podía sentir una pequeña abolladura en su cuerpo blindado por los ataques del Super Saiyan. Gohan se agachó para esquivar un enorme puño y golpeó a 13 en la barbilla, y con su enemigo tambaleándose brevemente, Tanib dejó escapar una onda de energía blanca de las yemas de sus dedos y explotó contra sus abdominales.
Las explosiones lograron hacerlo retroceder unos centímetros, pero luego se abalanzó rápidamente y golpeó a los gemelos al mismo tiempo. Ambos Semi-Saiyajin fueron lanzados por completo al suelo, estrellándose contra el concreto y luego derrapando sobre la dura superficie. Una serie de gruñidos a su lado hicieron que 13 se diera la vuelta, hasta que vio a Kakaroto ayudando a Raditz a salir del cráter que su cuerpo había formado en el duro suelo. Así que eres Kakaroto, ¿eh? Tenemos muchos récords sobre ti, llevo mucho tiempo esperando para probarte por mí mismo. Se golpeó la palma de la mano con el puño y avanzó lentamente hacia los dos hermanos Saiyajin. ¿Estás loco?, espetó Tien, apretando los puños. Un androide, lo habían secuestrado y convertido en una especie de hombre mecánico contra su voluntad. Me cambiaste, me convertiste en un robot. Un cyborg sería el término más preciso, respondió el Dr. Gero, cruzándose de brazos. En tiempos desesperados, Tien, dijo. El tríclope se detuvo por un momento y luego inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. El Dr. Gero suspiró y luego paseó por la habitación. ¿Sabes que tus amigos están arriba ahora mismo, luchando contra 13? Tienen muy pocas posibilidades de vencerlo, e incluso si lo hacen, el emperador aún puede liberar a Cell, que es aún más poderoso, incluso matar al emperador conlleva la posibilidad de que ambos se vuelvan rebeldes. Su voz se apagó y luego señaló con un dedo arrugado al artista marcial. Sin embargo, con los impulsos que te han dado mis componentes mecánicos, tienes suficiente fuerza para detener a Cello a 13. Eso hizo que el tríclope volviera a fruncir el ceño, antes de centrarse en sus manos. Pudo apartar a 16 sin esfuerzo, así que al menos era más fuerte que 14. ¿De verdad sería tan fuerte como decía este viejo? Fue en ese momento que recordó lo que Gero acababa de decir. Sus amigos estaban en la superficie, luchando por sus vidas contra Androide 13, no tengo tiempo que perder. Voy a buscar a Chiaotzu y convencerlo. Asumo que aún tienes mi ropa. Hachiko asintió y metió la mano en una taquilla, sacando los pantalones verdes de Tien, sus zapatos negros de karate y sus protectores de brazos. Se vistió a toda velocidad y en 2 segundos volvió a estar decente. Tien se golpeó la palma de la mano y miró a Gero por encima del hombro. Aún no hemos terminado de hablar de esto. Pero tengo que impedir que Chiaotzu mate a mis aliados. Y una vez resuelto eso, tú y yo vamos a hablar sobre por qué no se deben introducir máquinas en la gente sin permiso. Dicho esto, Tien salió corriendo por los pasillos metálicos, una mancha verde que el ojo humano apenas podía ver. Gero suspiró al salir, negando con la cabeza. Tien pronto descubriría que la mente a ese chico estaba completamente destrozada. Kakaroto esquivó otro puñetazo, apenas superando en velocidad el gigantesco puño azul de 13. Cruzó los brazos frente a su rostro, usando la forma de X para bloquear otro golpe que le provocó temblores en todo el cuerpo. Gruñó y se inclinó hacia un lado, antes de golpear a 13 bajo las costillas con una fuerte patada que le hizo una pequeña mella en su duro caparazón. El ataque apenas frenó el impulso del imponente androide, quien derribó a su enemigo con una rápida bofetada. El cuerpo de Kakaroto dejó una profunda hendidura en la roca y levantó una gran nube de polvo, pero antes de que pudiera levantarse, recibió un impacto por detrás de un rayo explosivo que lo lanzó en espiral. Una vez que Kakaroto tocó el suelo, Kami se acercó para ayudarlo a ponerse de pie. Estoy bien, bien, murmuró el Saiyajin mientras se levantaba. Maldita sea, estos músculos me hacen más fuerte, pero también me frenan. No te ves bien, dijo Kami con gravedad. Pero no puedo dejar que te quedes sin hacer nada. Necesitaremos toda la ayuda posible contra este tipo, tengo una idea, dijo Kakaroto, mirando a su padre adoptivo y poniéndole una mano en el hombro. Solo escucha, necesito tu ayuda para lograrlo. Antes de que 13 pudiera perseguir al guardián, fue atacado por Krilin, Nami y Yancha. La rápida tormenta de ataques que se desató contra él lo obligó a retroceder. Poderosos puñetazos y patadas que le desgarraron la piel acorazada. Su fuerza se amplificaba de forma impresionante, pero el daño que le infligían era, en el mejor de los casos, insignificante. Krilin alzó una mano, disparando un rayo de luz amarilla brillante desde la palma. 13 ladeó la cabeza para evitar la explosión y, acto seguido, le propinó un golpe en la mejilla con la fuerza suficiente para estrellar su cuerpo contra los restos humeantes de un traje mecánico en ruinas. Murmuró 13. Nam corrió, agachándose bajo un brazo azul gigante y luego derrapando hasta detenerse justo detrás de su enemigo.
Extendió ambas manos y una ráfaga de balas de ki naranjas y rojas salió disparada de sus palmas, impactando la espalda de 13 y dejando varias quemaduras en su amplia superficie. 13 se abalanzó repentinamente, aún de espaldas a Nam, y en un segundo lo golpeó 3 veces en las costillas. Nam sintió que se le salían los ojos de las órbitas mientras la sangre y la bilis le salían por la boca abierta. Se tambaleó hacia atrás, formándose rápidamente unos grandes moretones en su piel. 13 luego giró y le asestó un potente uppercut en la mandíbula que lo lanzó por los aires, casi inconsciente. Tos. Se giró y vio a Yamcha corriendo hacia él de nuevo, con un ki rojo arremolinándose por todo su cuerpo. 13 sonrió con sorna y se preparó, justo cuando Yamcha lanzó un gancho de derecha. Su puño se congeló, una finta para distraerlo, y entonces recibió un golpe en la cara con un jab de izquierda supercargado. El puñetazo cargado de ki causó una explosión que le hizo retroceder la cabeza y tambalearse unos pasos. Una pequeña columna de humo se había formado en el rostro del androide musculoso, desapareciendo gradualmente. Unos pequeños fragmentos azules se desprendieron de su rostro, revelando destellos de acero plateado debajo. Oh, pequeño pedazo de, su puño golpeó rápidamente el rostro de Yamcha, con ambos brazos moviéndose como gorrones azules mientras obligaba al exbandido a retroceder. Un golpe cruzado a la mandíbula hizo que la sangre corriera a borbotones por los labios de Yamcha, un potente uppercut le hizo retroceder la cabeza, y 13 siguió con una potente patada al estómago que impactó a su oponente y lo derribó al suelo. Ahora, como decía. 3. Fue en ese momento que otra ráfaga de ki se precipitó hacia él, pero el androide logró desviarla rápidamente. Se giró y vio a Kiki corriendo hacia él. Sus escáneres le indicaban que era más fuerte que los demás humanos. Quizás esta le supusiera un buen desafío. Kiki se movía con una velocidad impresionante, rodeando a 13 en un patrón aleatorio, saltando a su alrededor y manteniéndolo en guardia. La princesa Wei parecía haber convertido el Zen Kaioken en una auténtica técnica, capaz de alternar fluidamente entre aumentar su velocidad, fuerza, resistencia y poder de ki sobre la marcha, aparentemente sin demora. Podía moverse constantemente alrededor de 13 y mantenerlo alerta, pero parecía que de vez en cuando se detenía un cuarto de segundo solo para golpear una parte diferente del cuerpo de 13 con un golpe físico cargado. Golpeó con muchísima fuerza a pesar de su complexión relativamente atlética, y parecía que dondequiera que golpeaba, lograba abollar o romper una parte de su cuerpo. 13 se estaba poniendo furioso, siendo atacado por una miserable zorra humana. Sin embargo, sus escáneres detectaron rápidamente algo. Kiki estaba desarrollando un patrón en sus movimientos. Un golpe en la parte posterior de la rodilla, un puñetazo en la cadera, un codazo en la clavícula y un golpe de karate en la sien. Golpe en la parte posterior de la rodilla, puñetazo en la cadera, ella intentó atacar su clavícula, pero esta vez 13 la esquivó y la atacó con un revés veloz en la cara que derribó a Kiki hacia atrás. Corrió tras ella y la interceptó, antes de lanzarla al aire como si fuera un balón de fútbol americano. La princesa Wei cayó por los aires y tuvo un aterrizaje brusco, dando tumbos por el suelo hasta que patinó y se detuvo. Justo cuando se ponía de pie, un rayo abrasador de calor salió de los ojos de 13 y la golpeó en el estómago con la fuerza suficiente para lanzarla de vuelta al duro suelo. Se agarró el estómago quemado, gruñendo y gimiendo de dolor. Me has dado unas buenas palizas, pero si eso es todo lo que tienen para ofrecer, los sensores de 13 emitieron una señal de advertencia repentina, y rápidamente hizo una voltereta hacia atrás para esquivar una patada de Kami. Aterrizó detrás de su enemigo y le propinó un rodillazo en la espalda. El impacto lo hizo tambalearse hacia adelante. Kami lanzó una rápida patada circular, pero parecía que sus músculos abultados lo habían frenado hasta el punto de que el androide apenas pudo mover la cabeza unos centímetros hacia atrás para esquivar el ataque. Demasiado lento, frijolito. ¿Qué demonios esperas lograr contra mí?, preguntó 13 con sarcasmo, mientras alternaba entre bloquear y esquivar los ataques físicos del namekiano. Su enorme puño salió disparado como un cohete y golpeó a Kami en el abdomen. El ataque le levantó los pies unos centímetros del suelo y le provocó arcadas. Antes de que pudiera reaccionar, le clavó el codo entre los omóplatos, obligándolo a caer al suelo sobre manos y rodillas. Puede que seas tan fuerte como un Super Saiyan, pero eso no significa mucho para mí. Alcanzó moretones morados en su piel verde oscuro. Una serie de gruñidos de dolor salieron de los labios de Kami mientras levantaba la cabeza para mirar a 13 a los ojos. O sea, ¿en qué demonios estabas pensando al abalanzarte sobre mí con esos ataques tan lentos?
Sorprendentemente, Kami sonrió. Pensaba distraerte, comenzó, con un pequeño movimiento de sus antenas. Y luego aturdirte. Las antenas de Kami de repente brillaron con una luz blanca, antes de que dos corrientes de electricidad estallaran de ellas. 13 pronto estuvo envuelto en electricidad, gritando y aullando de dolor mientras Kami derramaba la mayor parte de su ki para mantener al gigante azul aturdido. En su estado de dolor, 13 soltó al Namekiano y le dio la oportunidad de alejarse. Los músculos de Kami se contrajeron y saltó hacia atrás. Por encima del ruido de sus aullidos de dolor y el zumbido eléctrico que llenaba sus sensores de audio, pudo oír débilmente a Kami gritar: «Kakaroto, hazlo ahora». Y entonces, 13 escuchó otro grito. Explosión furiosa. El androide movió torpemente su cuerpo, con el sistema hidráulico y los motores vibrando por todas partes debido a los rayos que recorrían su torpe cuerpo. Giró hasta quedar frente a Kakaroto, y entonces sus ojos ámbar se abrieron de par en par con horror al ver al Saiyajin puro lanzar una columna de energía dorada y roja hacia él. La explosión impactó de lleno en el amplio pecho de 13, con la suficiente fuerza explosiva como para sacudir toda la fortaleza y provocar avalanchas de nieve en las montañas circundantes. Otro grito prolongado escapó de la boca del imponente androide, ahogado por el sonido explosivo del ataque explosión furiosa de Kakaroto. La ola de energía continuó penetrando su duro caparazón exterior, liberando suficiente fuerza cinética para impulsarlo gradualmente a través del patio devastado por la guerra. Finalmente, el ataque cesó y el Saiyajin de pura sangre se desplomó hacia adelante, intentando recuperar el aliento. Una gran columna de humo oscureció su objetivo, y como era una máquina, Kakaroto no tenía ni idea de si lo había neutralizado o no. Eso, le dio de lleno, no podía quedarse quieto, bastardo. Gritó repentinamente la voz desde el otro lado del patio, provocando que un sudor frío recorriera el cuerpo de Kakaroto. A través de las columnas de humo, pudo ver la silueta de una figura corpulenta, que se hacía cada vez más nítida con cada segundo que pasaba. Androide 13. Vivo. Cuando el humo se disipó, se hizo evidente que la onda de energía de Kakaroto había causado un daño considerable, formando una profunda cicatriz fundida, un círculo quemado de metal gris retorcido en sus pectorales y abdominales superiores. 13 resoplaba lenta y constantemente, con la ira reflejada en su rostro. Apretó los puños y miró fijamente al Super Saiyan. «Me lastimaste. Me dañaste por completo. Bastardo. Nadie me daña, soy el más fuerte». El enorme pie de 13 lo impulsó, permitiéndole moverse a supervelocidad. Agarró una de las muñecas de Kami y le propinó un puñetazo en la cara tan fuerte que le arrancó el brazo a la altura del codo, lanzando al Namekiano, que gritaba, hacia atrás, dejando un rastro de sangre púrpura a su paso. «Te lo mostraré», gruñó, lanzándose hacia el fatigado Kakaroto. Gohan y Tanip se lanzaron para interceptarlo, pero 13 los golpeó con un tendedero giratorio. Sus dos puños impactaron a los gemelos en la cara, alejándolos de él hasta que sus cuerpos se estrellaron contra el suelo. «Ahora sí que se quitan los guantes». Siguió embistiendo como un toro enfurecido, acercándose cada vez más a Kakaroto. Lo embistió con una poderosa embestida de hombro que lo dejó sin aliento. Kakaroto se estrelló contra una pared con tanta fuerza que su cuerpo abolló el metal, solo para ser inmediatamente aplastado aún más por la bota de 13. «¿Crees que puedes lastimarme? A mí». 13 gruñó, golpeando su bota contra el torso de Kakaroto unas cuantas veces más. «Pues joder. Tú. Kakaroto». Espetó, puntuando cada palabra con otra patada. Chiaotsu seguía observando la batalla a través de su pantalla, con el ceño fruncido en sus rasgos intemporales. Sus ataques empezaban a notarse en el chasis de 13, y cuanto más dañado estaba, más probable era que sus enemigos lo abatieran por un golpe de suerte. Sus ojos recorrieron la sala del trono y se posaron en el tubo donde se almacenaba Cell. Una criatura diseñada para ser el asesino más poderoso del planeta, el superdepredador. Había muchas posibilidades de que 13 los matara a todos, pero no quería arriesgarse a perder a otro androide y quedarse solo con un as. Al parecer, necesitaba un poco de protección extra. Los ojos de Chiaotsu emitieron un tenue brillo púrpura por una fracción de segundo, hasta que se oyó un fuerte tintineo proveniente del tubo de almacenamiento de Cell. Un líquido verde goteó de la parte superior del tubo al abrirse la tapa metálica gris. Desde el interior del tubo, los ojos naranjas vidriosos de la criatura comenzaron a brillar y se movió en el estrecho espacio interior. Manos de marfil se aferraron al borde superior del tubo, y luego, lentamente, comenzó a salir del agua.
Sus manos y pies eran de un color marfil claro, al igual que la punta de su cola, en forma de daga. Sin embargo, los dedos de las manos y los pies, y la longitud de su cola anillada, combinaban con el resto de su piel, de un azul marino oscuro. Manchas negras, como signos de descomposición en la piel de un plátano, salpicaban toda su piel. La cabeza de Cell estaba adornada con 4 espinas negras puntiagudas, como las puntas de una corona que sobresalían de su cráneo. Al igual que un arcosiano, tenía una biogema negra brillante en la parte superior de la cabeza, rodeada por su cuarteto de cuernos. Sus hombros y pectorales estaban cubiertos con un material quitinoso blindado del mismo color. Más agua seguía saliendo del tubo mientras Cell se liberaba de la estrechez. Su pico naranja se abrió de par en par para tomar su primera bocanada de aire. Finalmente, sus pies tocaron el duro suelo, y sus ojos, de un naranja intenso, observaron su entorno. La atención de Cell se dirigió a sus palmas blancas, examinando las 2 gemas rojas incrustadas en sus manos en busca de absorción de ki. El depredador máximo estaba despierto. El repentino y titánico nivel de poder fue tan grande que detuvo la batalla en el patio. Incluso Androide 13 se detuvo en seco cuando sus sensores detectaron el aumento de poder. Una leve sensación de pavor lo invadió al darse cuenta de que este nuevo ser tenía una fuerza similar a la suya. Los guerreros heridos dirigieron su atención hacia la figura que había aparecido en el cielo tras irrumpir por una claraboya abierta en la fortaleza principal. Era extraño describirla, como una amalgama de especies diferentes, todas reunidas para crear algo completamente nuevo. Se quedó suspendida en silencio, mirando fijamente hacia el patio, antes de lanzarse bruscamente al suelo y aterrizar justo frente a 13, dándole la espalda a la voluminosa máquina azul. Ahora 13 recordaba esta cosa. Era la criatura que el emperador había metido en ese tubo todo este tiempo. Y ahora por fin había salido, lo que solo podía significar una cosa. Su señor había perdido por completo la fe en sus habilidades. Oye. Fuera de aquí, Gecko gigante. Gritó 13. Sin respuesta, Cell le dio la espalda a la vieja máquina y su postura no cambió en lo más mínimo. Estás sordo. Te dije que te fueras. Extendió la mano y agarró el hombro de Cell, pero en cuanto la mano gigante tocó el hombro del híbrido, Cell se alzó y agarró la muñeca de 13. Lanzó a 13 con un rápido movimiento del brazo, lanzándolo hacia Raditz y Kakaroto. Los hermanos Saiyajin saltaron, evitando por poco ser aplastados por la corpulenta figura de 13, mientras que el androide siguió precipitándose hasta que su cuerpo se estrelló contra un cuartel exterior. Con sus intenciones claras, Cell se lanzó silenciosamente hacia los eslabones más débiles del grupo. Krillin y Nam. Los 2 humanos heridos se prepararon para un ataque frontal, pero Cell desapareció a escasos centímetros. Antes de que pudieran reaccionar, los agarró por detrás. Las gemas de sus palmas se les clavaron en la carne, provocando que ambos gritaran de dolor al ser absorbidos por la fuerza. Cell los soltó tras absorber los restos de energía y dejó que sus cuerpos inconscientes cayeran al suelo pedregoso. Su audición mejorada lo alertó de un ataque inminente y rápidamente saltó hacia atrás para esquivar una patada de Kami. Reunió la energía robada de Nami Krillin en una bola de energía azul en su mano, que lanzó rápidamente contra Kami. El namekiano no fue lo suficientemente rápido para esquivar o bloquear, ya que tuvo que usar buena parte del ki que le quedaba para regenerar su brazo. Como resultado, recibió un impacto mortal y la explosión lo golpeó con tanta fuerza que lo lanzó al suelo y estrelló su cuerpo inconsciente contra un montón de escombros robóticos. Recuerda Cella, los quiero vivos, pero no tengas miedo de romperle un hueso o 2. Cella sintió solemnemente, aunque nadie más podía oír lo que él oía. Mientras tanto, Androide 13 se ponía de pie torpemente. La rabia se reflejaba en su rostro, furioso por haber sido derrotado tan fácilmente. Levantó una mano y apuntó al bioandroide, a punto de preparar un ataque, pero una fuerza invisible tomó el control de su brazo y lo bajó contra su voluntad. No quiero nada de eso, 13. No me gustan tus celos mezquinos. Los regaños, que lo trataran como a un niño, bueno, eso no le mejoraba el ánimo a 13. No es que pudiera oponerse a la voluntad de su emperador, mientras tanto, Cell se centraba en Tanip y Gohan. Adoptó una postura que le resultaba familiar, mientras ambos lo observaban con curiosidad. Postura de la escuela tortuga, ¿cómo demonios conocía las técnicas de la escuela tortuga? ¿Quién, o qué demonios es esa cosa? Espetó Tanip, con el inmenso poder de la criatura alienígena dejándola nerviosa. Gohan no tenía respuesta, con el sudor de los nervios corriéndole por la cara.
Esta cosa no solo tenía poder puro, sino que también poseía peligrosos dispositivos como esas gemas que absorben ki y un nivel de habilidad preprogramado superior al de 13. Y esta criatura no tenía nada que demostrar, no presumía ni se hacía la engreída. Este ser era despiadadamente eficiente. Solo espero que no haya nada como él en nuestra línea temporal. Unos ojos naranjas intensos siguieron observando a los dos Semi-Saiyajin durante unos instantes más, observando en silencio cada detalle de los gemelos. Sus niveles de poder, sus latidos y ondas cerebrales, contando las lesiones que sus cuerpos habían sufrido hasta el momento, no parecían una amenaza, pero claro, nadie aquí lo era. Antes de que pudiera hacer su movimiento, los gemelos se abalanzaron sobre él, lanzando una ráfaga de ataques sobrehumanamente rápidos que obligaron a Cell a retroceder por el suelo, agachándose y girando el cuerpo siempre que era necesario para esquivar los ataques. Su cola se desvió hacia un lado, clavándose en Tanib bajo las costillas y lanzándola lejos. El híbrido se movió lo suficientemente rápido como para interceptar al Semi-Saiyajin sin aliento antes de que éste le propinara una patada en la espalda baja con la fuerza suficiente para lanzarla directamente contra su hermano. Sus cuerpos crearon un gran cráter en el suelo rocoso, dejando a ambos inconscientes. Al menos estaban vivos, tal como deseaba su emperador. Cell se distrajo brevemente mientras observaba a los gemelos caídos, lo que permitió a Raditz lanzarle una bola de ki concentrada por detrás. La explosión lo golpeó en la cola, un grito de dolor como el graznido de un gran pájaro enloquecido que pasaba volando junto al pico de Cell cuando los chorros de dolor recorrieron su cuerpo. Raditz se permitió una sonrisa cuando la explosión se desvaneció, revelando que su ataque sorpresa había reducido la cola de Cell a un muñón mutilado. Cell siseó y luego redirigió algo de ki a su cola sangrante, provocando que el trozo de carne vibrara y ondulara antes de que un trozo de cola completamente regenerado brotara de su parte dañada, con ácido goteando de esta nueva porción. Él puede regenerarse como un Namek, susurró Kakaroto en voz baja. ¿Qué demonios es esta cosa? El imponente mutante no perdió tiempo en abalanzarse sobre Raditz, estrellándolo en la cara con la rodilla, derribándolo por completo. Antes de que pudiera tocar el suelo, Cell lo interceptó y le dio un pisotón en la cara, hundiéndolo con la fuerza suficiente para noquearlo. Kiki vio caer a su novio, y la preocupación la invadió al verlo desplomarse. Apretó los dientes y extendió las manos. No voy a aguantar esto. Quítate de encima. Espetó, lanzando una oleada de ki rojo al híbrido. Cell giró en respuesta y extendió ambas manos, absorbiendo la energía en las palmas y sumándola a su propia fuerza. La princesa Boy sintió una gota de sudor nervioso correr por su cuello, antes de que Cell redirigiera la energía robada a sus ojos y la devolviera en dos rayos de luz naranja. Golpearon a Kiki más rápido de lo que pudo reaccionar, provocando una gran explosión que envió oleadas de dolor que recorrieron su cuerpo. Su cuerpo humeante se desplomó en el suelo, desmayada de dolor. Kakaroto parecía, cuanto menos, sorprendido. Parecía que todos sus aliados habían sido derrotados con tanta rapidez, abatidos mientras estaban debilitados. Tenían esperanzas contra 13, pero dos seres de este nivel de poder parecían estar más allá de lo que sus amigos podían lograr. Yamcha aterrizó junto al guardián, tambaleándose. ¿Qué posibilidades tenemos? Preguntó Yamcha. No muy listo, debo admitirlo, respondió Kakaroto. Esta criatura al menos se centraba en noquearlos en lugar de matarlos, aunque si este emperador quería mantenerlos con vida, difícilmente sería para bien. Los ojos artificiales del bioandroide seguían fijos en el Super Saiyan y el bandido de la cicatriz, planeando la forma más rápida de abatirlos. Cell se abalanzó a tal velocidad que desapareció por completo de la vista. Su puño se clavó en el estómago de Yamcha más rápido de lo que pudo reaccionar, y su cuerpo pronto quedó inerte sobre el puño extendido de Cell. El híbrido disparó su rodilla hacia arriba como un cohete y la estrelló contra el pecho de Kakaroto, impulsándolo hacia atrás. Se movió rápidamente para interceptar el ataque y luego golpeó con ambos pies la nuca de Kakaroto, lanzándolo de cara contra el concreto y abriendo un cráter en el suelo con su cuerpo. El Saiyajin derribado forcejeó un momento y luego dejó escapar un largo gemido de dolor. Sus músculos se encogieron ligeramente, antes de que su cabello pasara de dorado a negro y volviera a caer. Listo, todos los invasores fueron abatidos y dejados inconscientes en el suelo. 13 observaba la destrucción en el patio en ruinas, con la ira en ebullición. Observó cómo Cell reunía en silencio a los atacantes caídos en una ordenada pila en el suelo, antes de crear una burbuja psicoquinética para albergarlos a todos. La burbuja dorada flotaba en el aire.
Solo los derribaste porque los ablandé para ti, monstruo de Frankenstein. Cell no respondió, suponiendo que hubiera escuchado el insulto. Simplemente levantó la burbuja de luz con la mente y la dejó seguirlo mientras regresaba al recinto. Un largo gruñido escapó de los labios de 13 mientras el mutante se alejaba tranquilamente de él, pero sin otra opción, lo siguió en silencio. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, susurró Bulma, sin dejar de observar las imágenes silenciosas que circulaban ante ella, imágenes extraídas del satélite. Tuvo que tomar capturas de pantalla solo para ver cada detalle de lo sucedido debido a la rapidez con la que esa criatura, esa cosa, había abatido a sus amigos. Habían luchado bien contra el androide 13, pero esa cosa los había atacado cuando estaban heridos y cansados, como un rayo. Tiene que haber algo que podamos hacer, susurró la científica de cabello azul, antes de centrarse en el señor Popo y sus hijos. Al menos los mantenía distraídos, para que no supieran por lo que estaba pasando su padre. Repasó las capturas de pantalla de nuevo, teniendo que ampliar y mejorar la resolución varias veces, y entonces se detuvo en una imagen que mostraba al híbrido antinatural llevando a los guerreros inconscientes al edificio principal. ¿Qué demonios iba a hacer con ellos? ¿Qué les aguardaba en ese edificio? La sensación de impotencia no era nueva para Bulma, ahora que recordaba su vida. Cuando el rey Piccolo revivió, no pudo hacer nada para detenerlo. Cuando los Saiyajin atacaron la Tierra, no pudo hacer nada contra ellos, y en Namek estaba a merced de ese planeta asediado. Ahora podía simplemente ver cómo un mutante deforme se llevaba a rastras al padre de sus hijos y a sus amigos. Sentirse indefensa era la peor sensación, pero no una sensación ajena a la adinerada genio. Podía ayudar a sus amigos preparando tónicos Senzu, creando bloqueadores de ki y cosas así, pero esa ayuda la hacía mientras estaba confinada al margen. Deseaba poder participar, solo para ayudar a sus aliados, pero ya era demasiado tarde para empezar a entrenar. No podía esperar alcanzar a los demás humanos a estas alturas. Fue entonces cuando se dio cuenta, como suele ocurrir con los genios, y se dio cuenta de cómo podía ayudar a sus amigos. La tecnología era su fuerte, y si esos hackers de la cinta roja podían crear máquinas tan poderosas como esos androides, entonces ella podría crear algo igual de bueno, o incluso mejor. Bulma sonrió ante la perspectiva y abrió un nuevo programa en su monitor, usado para crear planos. Antes de empezar, etiquetó el archivo como sui-prototype. Chaozu ajustó su posición en el trono cuando Cell condujo a los cautivos a la gran cámara de paredes metálicas, antes de arrojarlos fuera de la burbuja al suelo. Algunos despertaron sobresaltados por el impacto, pero en su estado de debilidad, no importó. La energía de la burbuja se convirtió en una larga espiral de energía crepitante, y el larguirucho híbrido usó rápidamente esta nueva cuerda de energía para atar a los cautivos por las muñecas. Si hubieran tenido todo su poder, liberarse habría sido bastante fácil, pero ahora estaban atrapados e indefensos a manos del ejército de la cinta roja. Maldita sea. No puedo morir aquí, siseó Nam, intentando liberar las muñecas de las ataduras. Inhaló entre dientes al sentir el ki quemándole las muñecas. La incomodidad solo remitió al dejar de forcejear. Oh, lo harán. Todos lo harán. Uno por uno, arrastrados hasta que yo lo desee, dijo Chiaotzu, flotando perezosamente de su silla y aterrizando frente a la multitud de guerreros cansados. Krilin abrió los ojos lentamente, y de inmediato se abrieron de par en par, sorprendido, al ver bien al ser de piel metálica que tenía ante sí. CH Chiaotzu. Exclamó, recordando el torneo y su breve encuentro con el enano psíquico. Había desaparecido después del torneo, y lo habían buscado durante tanto tiempo, y aquí estaba, con una voz y un físico inconfundibles. Los labios metálicos se curvaron en una sonrisa que le provocó escalofríos en la espalda al monje calvo. ¿Así que me recuerdas? ¡Qué bien! Qué lástima que no me recordaras cuando me secuestraron y me trasplantaron el cerebro a la fuerza a un cuerpo robótico. Intentamos encontrarte. Gritó Krilin. Te buscamos pero fue como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. Dios mío, ¿qué demonios te pasó? El emperador se llevó una mano a la cara, observando sus dedos acorazados. Recordó cuando tenía carne y podía sentir las cosas como una persona normal, ya no. El ejército del listón rojo me atacó. Me capturaron, experimentaron conmigo, me convirtieron en un dispositivo que podía controlar a los androides, pero logré liberarme y tomé el poder. Prefiero gobernar que ser esclavo de seres inferiores. Eras solo un niño, murmuró Yamcha, recuperando gradualmente la consciencia. El dolor sordo resonaba por todo su cuerpo, impidiéndole desmayarse por completo.
Lo era, sin duda. Pero se empeñaron en robarme mi infancia. Chizotsu dejó escapar un largo suspiro. Pero con eso me basta. Tengo una tarde ajetreada de ejecuciones. Una mano invisible rodeó el cuello de Kakaroto con sus dedos telequinéticos, levantando su cuerpo herido unos centímetros del suelo. ¿Así que eres Kakaroto? Por fin nos conocemos en persona. Debo decir que estoy un poco decepcionado. Esperaba que fueras más alto. Kakaroto farfulló mientras intentaba en vano ajustar su garganta para respirar mejor. Podría decir lo mismo de ti, jadeó a modo de protesta. De nuevo, Chaozu sonrió. Oh, eres muy listo, ¿verdad? Y tan valiente también, dispuesto a insultar al hombre que tiene tu vida en la palma de sus manos. Apretó rápidamente el cuello de Kakaroto, provocando oleadas de dolor en su garganta antes de soltarlo por completo y dejar que el debilitado Saiyajin se desplomara sobre el duro suelo de metal. Pero ahora tengo que tomar una decisión. ¿Matar al líder del enemigo o hacerlo sufrir y ver cómo mato a sus aliados primero? ¡Qué decisión tan difícil! Giró la cabeza de forma antinatural y posó sus ojos mecánicos en Kami. Dime, hombre verde, ¿quién debería morir primero? Preguntó. Kami lo miró desafiante, sin siquiera querer responder. Chaozuo frunció el ceño ante su rotunda negativa a hablar, y rápidamente lo señaló con un dedo con suficiente fuerza telequinética como para echarle la cabeza hacia atrás. Vamos, responde. No seas tímido. Otro golpe en la cara lo derribó ligeramente, y un tercer golpe casi lo hizo caer de espaldas. Chaozu seguía golpeando a Kami, cada impacto mental golpeaba su cuerpo con la fuerza suficiente para magullarlo, dejando más marcas moradas alrededor de su cuerpo herido. Basta. Espetó Kakaroto, sintiendo que la sangre le hervía. Luchó contra sus ataduras, sintiendo que el ardor en sus muñecas se intensificaba, pero el dolor no frenó los intentos del furioso Saiyan por liberarse. Maldita sea, deja de hacerle daño. Basta. Rugió Kakaroto. Androide 13 observaba la violencia con una sonrisa, mientras Cell parecía tener la mirada perdida en el vacío. Ya lo oíste, Xiaotsu. Alto. La nueva voz en la cámara dejó paralizado al antiguo estudiante Grulla, y sin duda sorprendió a todos los presentes. Se oyeron pasos por toda la sala, y todos se giraron hacia el origen del ruido. Tien Shinan había regresado. El hombre de tres ojos entró con paso seguro en la amplia y espaciosa cámara, con todas las miradas fijas en él. Enemigos, amigos y antiguos amigos lo miraban con asombro y confusión, sin saber dónde había estado Tien ni cómo había llegado allí. El otro gran misterio era cómo podía mostrar tanta confianza mientras se enfrentaba a criaturas como Cell y 13, y por qué nadie en la habitación percibía su energía. Vaya, vaya, mi viejo amigo. Mi antiguo mentor. Mi mejor amigo del mundo entero, quien prometió cuidarme siempre, qué alegría verte. Dijo Xiaotsu, forzando un falso tono empalagoso que destilaba con cada palabra. No sé dónde has estado, no solo últimamente, sino durante los últimos 20 años que llevo aquí atrapado, pero has llegado justo a tiempo para unirte a la diversión. Tien se detuvo en seco, a varios metros de sus aliados, quienes lo observaban con preocupación. Les alegraba ver una cara amiga en un momento tan difícil como este, pero a menos que hubiera ocurrido algo asombroso, era improbable que Tien pudiera hacer algo contra el androide matón y su cómplice mutante. Nada que decir. Dijo Xiaotsu, ladeando la cabeza hacia su antiguo amigo. Qué lástima. Esperaba oír tu voz de nuevo para que me alimentaras más mentiras, para que pudiera llenarme las entrañas con más falsas esperanzas. Vamos, amigo. Habla por los viejos tiempos. La sala se sumió en el silencio, incluso Androide 13 permaneció callado a pesar de su habitual personalidad grosera, ansioso por ver qué sucedería a continuación. Finalmente, la molestia venció al emperador y gritó. Di algo, maldita sea. Mantuvo una postura firme e inamovible, con la atención puesta en los demás guerreros que habían intentado, sin éxito, derrotar a los androides. Déjenlos ir, dijo Tien finalmente. Su tono era tranquilo, pero había un aire exigente en su voz, señal de que no respetaba el título de emperador de su antiguo amigo y no iba a seguirle la corriente. A pesar de la falta de respeto, Xiaotsu volvió a sonreír. La mirada de alegría en su rostro metálico, antinaturalmente liso, creaba un efecto inquietante. Ah, ahí lo tienes. Eso es lo que esperaba oír después de todos estos años. Me alegra saber que no te has vuelto menos arrogante, Tien, con la esperanza de entrar aquí como si fueras el dueño y darme órdenes. Es como en los viejos tiempos, solo que ahora soy de metal.
Maldita sea, gruñó Kakaroto, logrando sentarse en el duro suelo de metal. Tienes que salir de aquí, Tien, estos dos son demasiado fuertes para luchar solos. Estaré bien. Confía en mí, dijo Tien, apartando la mirada de Chaozu por un momento para tranquilizar al Saiyajin caído. Me hicieron algunas mejoras mientras estuve fuera, puedo con esto. El niño metálico se burló al oír eso, cruzando los brazos sobre su pequeño pecho. Arrogancia, cada vez más. Bien, señor prodigio de las artes marciales, si crees que puedes con Cella y Androide 13, adelante. Aplastadlo vosotros dos, y que sea lento y doloroso. Ronroneó, haciendo un gesto desdeñoso con la muñeca. Como perros de ataque entrenados, 13 y Cell se lanzaron hacia adelante, sus cuerpos a una velocidad inhumana. Sin embargo, para sorpresa de todos en la sala, y menos de 13 y Cell, Tien logró saltar con la suficiente rapidez para esquivar los ataques. Los volteó y, mientras aún estaban en shock, les dio un golpe en la espalda con ambos pies con tanta fuerza que los lanzó a ambos extremos de la sala del trono, atravesando la pared del fondo. Y entonces Tien aterrizó como si nada hubiera pasado. Sé que quieres alargar esto, pero te recomiendo que les digas a esos dos que se la jueguen, dijo Tien, mirando a Xiaozu. Sus aliados quedaron atónitos al ver a Tien moverse con tanta velocidad y eficiencia sin siquiera sentir su energía. ¿Qué le había pasado? No tenía ningún bloqueador de ki visible en su cuerpo, así que ¿cómo demonios estaba usando tanta fuerza sin siquiera notarla? La propia sorpresa de Xiaozu se derritió lentamente de su expresión, y su mano construida comenzó a contorsionarse y retorcerse en una expresión de rabia venenosa. Oh, bastardo, no sé cómo te hiciste tan fuerte, pero si quieres que lo den todo, entonces haré que lo den todo. Gruñó, justo cuando sus dos secuaces se pusieron de pie. Fue 13 quien cargó primero contra el tríclope, abalanzándose hacia adelante a una velocidad mucho mayor, como si fuera un gorila gigantesco. Su hombro impactó la espalda de Tien, y su fuerza e impulso hicieron que el golpe lo derribara y lo lanzara hacia adelante. Logró contenerse, dando vueltas y volteretas hasta que se detuvo de golpe. Sin embargo, 13 no iba a darle respiro a su oponente y pronto lo atacó de nuevo, asestando varios golpes rápidos, asegurándose de no darle a Tien la oportunidad de moverse. Un gancho de derecha lo desequilibró, haciendo que el cyborg se tambaleara hacia atrás contra la pared. Esto le dio a 13 tiempo suficiente para golpear con el codo el diafragma de Tien con la fuerza suficiente para inmovilizarlo contra la pared y abollar su cuerpo contra el metal. Un gruñido surgió de la garganta de Tien y rápidamente apretó sus manos contra los brazos de 13, antes de empujarlo con la fuerza suficiente para lanzar al enorme gorila azul por la habitación hasta que su corpulenta figura se estrelló contra el suelo, abriendo un profundo cráter. El respiro fue breve, pues Cell no perdió tiempo en abalanzarse sobre Tien. Su pie se clavó en las costillas del tríclope, lo que lo hizo retroceder de dolor y lo dejó expuesto a un coletazo en la cara que lo lanzó a través de la pared de la sala del trono hacia el cuartel contiguo. Los soldados del interior huyeron rápidamente de la cámara, pues no querían ser aplastados por estos seres divinos. Tien se obligaba a incorporarse y enseguida vio a Cell levantando el dedo índice izquierdo hacia él. Una luz púrpura familiar brilló en su dedo y, por reflejo, saltó a la derecha para esquivar el ataque. El rayo del dedo lo falló por poco y golpeó el suelo donde había estado momentos antes, provocando una pequeña explosión. Cell no terminaba el asalto allí, pues seguía disparando rayos de la muerte al ex estudiante Grulla, destrozando aún más el cuartel con cada ataque. Tien siguió agachándose y esquivando la lluvia de ráfagas, pero un ataque pronto rozó su hombro izquierdo, abriéndole una herida en la parte superior y provocando oleadas de dolor que recorrieron su cuerpo mejorado. Aterrizó sobre su mano derecha, equilibrándose y soportando su peso solo con esa mano, y mientras permanecía en esa posición, disparó un rayo de luz amarilla desde su tercer ojo. El rayo impactó contra la frente de Cell con tanta fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás, dejándolo completamente expuesto a un contraataque. El aturdido bioandroide sintió una rodilla férrea golpearle el pico, agrietando la superficie quitinosa. Se tambaleó hacia atrás e inconscientemente se llevó una mano a la cara herida, dejando otra abertura en su defensa y permitiendo que Tien lo devolviera de golpe de revés a través de la sala del trono hasta que atravesó la pared en el extremo opuesto de la vasta cámara, desparramándose su cuerpo al patio. Va a llevar muchísimo tiempo arreglar esta sala del trono, comentó Xiaozu, sacudiendo la cabeza consternado por todo el caos que el trío ya había causado. Estaba preocupado por dentro.
Después de todo, Tien estaba demostrando ser lo suficientemente fuerte como para bailar tango con 13 y Cell. No hay de qué preocuparse, solo estaba teniendo suerte. Un ki al rojo vivo impactó el hombro intacto de Tien, y la explosión le quemó el hombro, haciendo que el tríclope se estrellara contra el suelo. Su ataque sorpresa fue un éxito. 13 saltó y luego se abalanzó, apuntando con ambos pies al suelo. Te aplastaré como el bicho malo que eres. Tien rodó para esquivar, pero la onda expansiva del pisotón de 13 logró lanzar su cuerpo a varios metros a través de la cámara. Giró y aterrizó sobre un pie, justo cuando 13 se abalanzaba sobre él. Un gran puño metálico impactó contra su cráneo con tanta fuerza que lo hizo retroceder, pero el maestro de artes marciales respondió rápidamente con una patada ascendente que le impactó el pie en la mitad superior del cráneo. El potente golpe impactó con la fuerza suficiente para volarle la parte superior derecha de la cara, revelando el metal retorcido y las luces parpadeantes que ocultaba su rostro artificial. Un rugido furioso salió de los labios de 13 y se abalanzó de nuevo contra el tríclope, golpeándolo con un puñetazo en la mandíbula y una patada en las costillas. Ambos golpes le dejaron moretones morados en el cuerpo. Sin embargo, cuando intentó lanzar otro puñetazo, Tien logró detenerlo por poco. Con su agarre aún firme, hizo girar a su enemigo y lo arrojó contra la pared más cercana, estrellando al gigante azul contra el cuartel de nuevo. Los demás guerreros Z observaron la batalla en un silencio atónito, observando cómo los tríclopes se enfrentaban a dos enemigos a los que no podían vencer juntos. Aún era imposible calcular cuánto ki podían aprovechar Tien o 13, pero era evidente que al menos igualaba el impresionante poder de Cell. Kakaroto también admiraba la habilidad táctica que demostraba el tríclope, siempre esforzándose por mantener separados a 13 y Cell. Sin duda, podrían abrumarlo con un ataque combinado, pero el exalumno Grulla sabía lo importante que era evitarlo. Kakaroto vio una mancha borrosa que se acercaba a Tien por detrás y gritó de inmediato. Cuidado, Tien. Demasiado tarde. Las palmas de Cell impactaron contra el cuello de Tien, clavándose gemas rojas en su piel en un intento de absorber su poder. Para su sorpresa, sin embargo, nada pareció suceder. El mutante ladeó la cabeza como un perro curioso, sin darse cuenta de que no podía extraerle poder a Tien de la forma tradicional. Con su enemigo brevemente distraído, Tien asestó un codazo en el pectoral de Cell. La sacudida del impacto agrietó su armadura quitinosa y lo lanzó por los aires. Su cuerpo salió disparado hacia el patio destrozado. Cell dio una voltereta y se detuvo en el aire justo cuando el cyborg se abalanzaba sobre él. Sus puños chocaron, provocando una estruendosa explosión que provocó avalanchas en las montañas circundantes. Apuntó con el puño a la cara de Cell y lanzó el brazo hacia adelante, pero Cell giró la cabeza para esquivar el ataque. Su cola azotó bajo las costillas de Tien y lo golpeó con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear hacia atrás, antes de golpear con la palma de la mano el rostro del cyborg, formándole un moretón morado oscuro en la mejilla. Una patada voladora del híbrido potenciado envió a Tien contra un cráter previamente creado, agrandando aún más la cicatriz en el paisaje. Se desmayó, ignorando el dolor que le causaban sus nuevos moretones, y se preparó al ver a Cell cargar contra él de nuevo con su habitual implacabilidad. Esperó a que su enemigo estuviera lo suficientemente cerca para canalizar un poco de su energía Zen Kaioken hacia sus músculos y aumentar su velocidad. Su cuerpo recién mejorado tenía un aspecto interesante gracias a su técnica Zen Kaioken. Debido a toda la maquinaria artificial que regulaba su ki, no podía usar esa técnica para aumentar sus habilidades físicas al mismo nivel sin correr el riesgo de sobrecargar sus componentes cyborg. Aún así, podía multiplicar sus habilidades por 10, al menos brevemente. Eso era lo que le decía la minicomputadora en su cerebro. Con su velocidad mejorada, logró colocarse detrás de Cell, pero el golpe de su enemigo salió desviado. Tien atrapó al mutante por su larga cola, clavándole los dedos en la carne y sujetándola con firmeza antes de empezar a girar a Cell por la extremidad extra, antes de soltarlo y lanzarlo contra los restos ardientes de un traje mecánico, donde las llamas lo envolvieron rápidamente. Una repentina luz azul se formó en el corazón del rugiente fuego, y oleadas de energía alejaron las llamas del cuerpo ligeramente dañado de Cell. Tien se tensó, abriendo mucho los ojos al oír la voz áspera y antinatural que repetía sílabas familiares. Ja. La oleada de luz azul atravesó el mar de fuego abierto, abalanzándose sobre Tien, haciéndole perder el hilo de sus pensamientos. Extendió las palmas y atrapó la cabeza de la oleada de ki, deteniéndola en seco.
Tien gruñó y tensó los músculos de su brazo, pero sintió como si intentara detener un tren desbocado. Clavó los talones en el duro suelo, pero aún así sintió como la fuerza de la ola Kamehameha lo impulsaba cada vez más lejos a un ritmo gradual. Se oyó un cacareo desde arriba que Tien apenas oyó, y se arriesgó a mirar al aire a sus espaldas. 13 flotaba sobre sus cabezas, formando una bola negra y roja de ki crepitante en sus grandes manos. Voy a acabar con esto, monstruo de 3 ojos. Prepárate para mi bombardero mortal SS. Gruñó. Mierda. Siseó Tien, preocupado a medida que la bola de energía crecía entre sus manos. Esos ataques combinados, bueno, existía una gran posibilidad de que lo aniquilaran. Pensando con rapidez, agarró la cabeza de la onda Kamehameha y emitió un rugido mientras la lanzaba, dejando que la onda de energía azul se curvara hacia el cielo. Los ojos de 13 se abrieron de par en par, demasiado tarde para percatarse de la fatalidad que se avecinaba. La onda Kamehameha impactó el corazón de su SS de Adly Bomber, y ambos ataques de ki estallaron en una poderosa explosión que envolvió al gigante azul. Una masa humeante salió disparada del corazón de la rugiente explosión, tras lo cual se estrelló contra la sala del trono y se detuvo de golpe. Todos observaron conmocionados cuando el humo se disipó, viendo lo que les había lanzado. Androide 13. O al menos lo que quedaba de él. Sus piernas habían sido arrancadas por completo, mientras que sus brazos, antes corpulentos, habían quedado reducidos al hueso metálico. Las sacudidas y espasmos ocasionales de su cuerpo indicaban que aún estaba vivo, pero parecía incapaz de moverse debido al inmenso daño sufrido. La conmoción al ver aquello hizo que Chiaotzu soltara a Cell, dejando al bioandroide en estado de espera. Se quedó allí, de pie entre los escombros, sin mirar a Tien ni a nada en particular. Tien lo miró con recelo antes de regresar corriendo a la sala del trono. La inconsciencia de Cell deshizo las ataduras que atenazaban a los guerreros Z, liberándolos y permitiéndoles ponerse de pie. El emperador pareció temblar al ver a su enemigo alzarse, y estaba a punto de dar media vuelta y huir cuando vio al familiar Tríclope aparecer frente a la multitud. Quédate aquí, dijo Tien con severidad. Este es mi problema. Avísame si esa criatura de afuera vuelve a moverse. Chaozu retrocedió hasta quedar pegado a la pared, mientras Tien se acercaba. Podría intentar restablecer su vínculo mental con Cell, pero en el tiempo que le tomaría al bioandroide alcanzarlo, su antiguo aliado podría matarlo 10 veces. Extendió una mano metálica hacia adelante, lanzando una onda continua de fuerza telequinética que impactó el cuerpo de Tien. Gruñó al sentir la tensión, pero siguió adelante a pesar de todo, avanzando a través de la creciente oleada de poder que Chiaotzu le lanzaba. Maldito seas. Aléjate de mí. Lo arruinaste todo, me hiciste esto. Espetó Chiaotzu, desplegando toda la fuerza que pudo. El poder telequinético era tal que comenzaba a destrozar las placas metálicas del suelo, lanzándolas a toda velocidad por la cámara. Tien siguió adelante, paso a paso, hacia su objetivo. Finalmente, una mano fuerte agarró a Chiaotzu por la muñeca, levantando la extremidad metálica para que ya no pudiera atacarlo. El caparazón artificial de Chiaotzu tembló levemente de miedo, con el labio tembloroso. No puedo morir aquí, es tu culpa, bastardo. Lo sé, dijo el Tríclope, con la voz ligeramente quebrada. El normalmente estoico Tríclope atrajo de repente al niño de piel metálica, abrazándolo con fuerza. Cayó de rodillas, aún abrazando a su antiguo amigo, con lágrimas en el rostro. Y lo siento, el emperador sintió una genuina sorpresa en su mente, seguida de una profunda tristeza. Si hubiera tenido lágrimas, sin duda se habría derrumbado en un mar de lágrimas. Si te hubiera encontrado, si hubiera buscado con más atención, nada de esto habría sucedido. Podría haberte salvado, haber evitado tantas muertes. Dios, lo siento, pronunció las palabras en voz baja unas cuantas veces más, mientras la figura metálica en sus brazos seguía temblando. No tiene por qué terminar así, aún podemos salvarte, dijo finalmente. Pensó en la oferta, la consideró con sinceridad por unos instantes. Podría revertirse todo esto. Podría ser perdonado por las atrocidades que habían ocurrido a su paso. Entonces, Chiaotzu vislumbró su reflejo en los restos del suelo metálico, vio su deformado armazón metálico tal como era, y, al menos en su mente, era demasiado tarde para salvarse. Fue un movimiento rápido, llevando ambos brazos a su rostro a una velocidad sobrehumana y presionando sus dedos contra el suave metal de su placa facial. Llamada solar. Gritó Chiaotzu. El destello cegador tomó a Tien desprevenido y lo hizo retroceder.
Con su cuerpo liberado, el cyborg huyó rápidamente, atravesando una puerta abierta al fondo de la sala del trono. Tien oyó a sus aliados empezar a moverse y rápidamente levantó una mano mientras intentaba recobrar el sentido. Maldita sea, ustedes quédense atrás, este problema sigue siendo mío, gruñó al ponerse de pie. Maldita sea, Xiaotsu, no me obligues a hacer esto, susurró antes de levantarse del suelo y salir corriendo en la dirección por la que había huido su antiguo amigo. Bueno, eso sí que fue dramático, comentó Tanip, rascándose la mejilla distraídamente. Tuvo suerte de que ese mutante de ahí fuera entrara en coma, pero ¿cómo demonios se volvió Tien tan poderoso? Ojalá lo supiera, comentó Krilin, frotándose un gran moretón que se le había formado en el hombro. Xiaotsu hizo todo esto, no lo puedo superar. ¿Qué demonios le hicieron esos de la cinta roja? Kakaroto negó con la cabeza en respuesta. Suficiente condicionamiento mental puede cambiar a cualquiera. La nave que me trajo a la Tierra me llenaba la cabeza con todo tipo de órdenes mentales, convirtiéndome de un llorón en un infante sediento de sangre. Si no fuera por las enseñanzas de Kami, bueno, no sé cómo resultaría. Ayudó a su padre adoptivo a ponerse de pie, y el namekiano apenas consciente apoyó con gusto su peso en el hombro de Kakaroto. Gohan solo escuchaba a medias. Él y su tía se dirigieron a inspeccionar los restos de 4 metros, temerosos de que la voluminosa máquina siguiera convulsionando y espasmándose a intervalos aleatorios. ¿Deberíamos matarla?, sugirió Kiki. El híbrido de cabello lavanda negó con la cabeza en respuesta. No, todavía no. No es que sea un peligro para nadie, aún así, mamá podría querer inspeccionar sus partes y estudiar la tecnología. Gohan miró por encima del hombro, pudiendo ver vagamente a Cell, inmóvil en la distancia. ¿Qué hay de él? La pregunta era interesante, supuso. La criatura nunca fue tan maliciosa como los androides, solo estaba bajo el control de una fuente externa. Bueno, tendremos que intentar llevárselo a Bulma, a ver si puede curarle el cerebro, que piense por sí mismo. Diablos. Podría ser un gran aliado con su nivel de poder y todas esas técnicas, comentó Kiki. ¡Ay, caray! Sigue halagando al bicho raro y me pondrás celoso, comentó Raditz, sonriéndole con sorna a su novia. Oh, cállate. Nunca pensé que fueras celoso, Raditz, respondió Kiki con nostalgia. Gohan apartó la mirada con torpeza, pues realmente no quería ver a sus tíos coquetear. La puerta tras el grupo se abrió con un fuerte silbido, lo que hizo que los guerreros se giraran por si acaso enviaban más soldados. Se sorprendieron al ver a un anciano con un bigote espeso, una guapa mujer rubia y un joven moreno y malhumorado. Y ciertamente se quedaron atónitos al ver a Android 16. Adoptaron posiciones de combate a pesar del cansancio, pero Android 16 parecía no mostrar interés en la lucha. ¿Dónde está Tien? ¿Y el emperador? ¿Ha muerto?, resopló el anciano, intentando recuperar el aliento. Disculpen la intromisión. Soy el Dr. Gero. Esta joven es mi asistente, Achiko, y este tipo es su hermano, Nanamaru. Creo que ya conocen al Android 16. Nama sintió rígidamente en respuesta. Esa es, una forma de decirlo. ¿Tien ha estado contigo todo este tiempo? ¿No son ustedes también trabajadores de la cinta roja?, preguntó. Fue Achiko quien habló a continuación. Éramos. El Dr. Gero y yo, en los últimos años, hemos querido separarnos del ejército. El emperador es demasiado peligroso para estar cerca, y necesitábamos encontrar una forma de acabar con él y lidiar con Cell y Android 13. Traidor, todos ustedes son traidores, graznó débilmente 13, aunque nadie a su alrededor parecía prestarle atención. No era una amenaza, probablemente se apagaría por completo muy pronto. 16 ha sido el infiltrado durante un tiempo. Originalmente, se suponía que mataría al emperador, hasta que surgieron creaciones más poderosas, explicó Nanamaru. Así que el doctor decidió cambiar a tu amigo. Los implantes Cyborg, combinados con su alto nivel de poder, lo convirtieron en un guerrero impresionante. Kakaroto frunció visiblemente el ceño cuando escuchó eso, tomándose un momento para ajustar el peso de Kami sobre su hombro. Voy a arriesgarme y asumir que no se ofreció como voluntario. El anciano se tensó ligeramente, con unas gotas de sudor corriéndole por las arrugas del ceño. Bueno, eso, mira, ahora no importa. Tenemos que asegurarnos de que el emperador quede fuera de la ecuación. Ahora puedes mostrarnos dónde están o no, espetó Gero. Después de todo, no era momento para un sermón moral. De acuerdo, dijo Kakaroto.
El grupo se dio la vuelta y comenzó a guiarlos desde la sala del trono, con la esperanza de seguir el rastro de Tien. Pero esta conversación no ha terminado. Cuando salgamos de esta fortaleza, planeo obtener toda la información de ti, veterano. 13 yacía allí, todavía con espasmos y convulsiones, diciendo tonterías. Afuera, en la nieve, Zell permanecía como una estatua silenciosa que vigilaba la fortaleza muscular. Entonces, lentamente, sus dedos comenzaron a contraerse. Si bien este nuevo cambio en su cuerpo había dejado su nivel de poder indetectable, lo mismo le había ocurrido a Xiaozu, lo que le dificultaba seguir los movimientos de su viejo amigo por los sinuosos pasillos. Vamos, Xiaozu, no hagas esto. Gritó. El silencio le respondió. Podemos hablar de esto. No quiero hacerte daño. Silencio de nuevo. Tien siguió caminando por el largo pasillo, observando cada puerta que pasaba sin encontrar nada interesante. Un dolor sordo lo invadía por las heridas que Zell y 13 le habían infligido, menos mal que Xiaozu había perdido su control psíquico sobre Zell. Sin duda, ese híbrido podría haberlo dominado si hubiera tenido suficiente tiempo. Dobló una esquina, abriendo de par en par los ojos, sorprendido por lo que le esperaba. Dos grandes puertas de mamparo, de color verde oscuro, con la palabra no pasar pintada en amarillo en el centro. Bueno, era muy posible que Xiaozu se hubiera escondido allí. Eran relativamente gruesos, 2 metros de titanio sólido. Imposibles de mover para un humano normal, y Tien no estaba de humor para intentar adivinar la contraseña. Hundió los dedos en la superficie de una puerta del mamparo y la arrancó de sus bisagras con un rápido movimiento del brazo. La dejó caer y se estrelló contra el suelo y la pared más cercana con un estruendo estremecedor, antes de adentrarse en la oscura y vasta cámara. Casi tan pronto como estuvo dentro, las luces del techo cobraron vida con un destello vibrante, reflejándose en las paredes y el suelo de acero inoxidable de la cámara. Los 3 ojos de Tien se sintieron atraídos de inmediato por la enorme figura, 3 veces más grande que un humano, que lo observaba fijamente. Una armadura negra, con púas recorriéndole la espalda. El gran mecha tenía 2 garras plateadas como las de un cangrejo, que brillaban amenazantes a la luz. Sus 3 patas puntiagudas se aferraban firmemente al suelo mientras una gran cola metálica se agitaba en su parte trasera. Un solo ojo rojo fulminaba con la mirada al artista marcial, y dentro de la cubierta de cristal de la cabeza del mecha pudo ver a Xiaozu pilotando la máquina. ¿Te gusta, viejo amigo? Lo recuperamos del viejo laboratorio congelado del Dr. Uelo. Nos costó un poco extraer el cerebro gigante que tenía dentro para diseñar una cabina que yo pudiera usar, y tuve que dejar que Hero le instalara componentes aún más avanzados para hacerlo aún más resistente. El gigante corpulento se inclinó ligeramente, mientras un rayo comenzaba a atravesar las espinas de su lomo. Ah, Uelo era un hombre inteligente. No lo suficiente como para evitar que lo congelaran, ni lo suficiente como para impedir que hackeáramos a Cochin, pero, bueno, fabricó armas maravillosas para sus máquinas. Tien retrocedió con cautela mientras las crepitantes ondas de relámpagos rodeaban la gigantesca máquina cada vez más rápido, hasta que su luz eclipsó la de la habitación. Déjame hacerte una demostración, amigo. Una pinza metálica de cangrejo se estrelló contra el suelo metálico, provocando una cascada de rayos desde su estructura metálica hasta el suelo de acero chapado. Las paredes y el suelo pronto quedaron envueltos en electricidad, una corriente que arrancó un aullido de dolor del hombre de 3 ojos.